Bienvenidos a todos. Hoy les voy a presentar a hacer una parte de cordón más de estos diseños. Vamos a hacer los cordones a estas dos figuras, donde vamos a tratar de hacer las mismas figuras, pero también a la vez tratar de cuidar mucho lo que es el diseño en sí. Entonces esta parte ya ha terminado y vamos a empezar de este, donde vamos a simplemente hacer la misma figura y a la vez también ponerle un marco, para que se pueda ver el diseño completo en sí, para que tenga toda la forma del diseño. Entonces vamos por ello. Bueno, normalmente cuando se hace esta figura muchas veces quedan entre 2 a entre 2 por cada lado, o 4 o 6 líneas. Eso depende con cuánto he estado trabajando. Y lo que más que todo que hay que cuidar en la figura de esta siempre es el inicio. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Si no cuidamos lo que es la figura con el inicio, porque vamos a tratar de hacer la misma figura en todos lados, entonces tenemos que tratar de hacerlo que sea exacto. Hay que hacer la curva así y volver otra vez. Entonces todos estos detalles, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es muy básico. Vamos a cruzar izquierda derecha, así de simple, y tejemos con los del medio, nada más. Ok, de la forma normal. Solamente hay que cuidar ese detalle, que es lo más importante. Ok, listo. Cerramos bien. Entonces en esta parte hacemos esto. Ok, fuera adentro, fuera adentro. Y aquí también igual. Y hacemos que esto se junte. Y cuando esto se junte, aquí lo que yo voy a hacer es completamente en esta parte aumentar hilos, para que cuando esto yo haga la curva, esto ya lo tenga aquí, y de aquí vuelvo a empezar con el otro. Pero aquí al mismo tiempo también voy a hacer que haya otra línea como este marco de aquí. Entonces vamos a hacer este proceso. En sí el proceso no es tan complicado, lo que es más complicado es el orden, nada más. Ok, entonces yo voy a aumentar dos líneas aquí directamente. Aquí voy a aumentar dos líneas, voy a poner aquí de esta manera, así. Voy a tejer uno primero, pues el siguiente. Ok, el otro lado igual. Dejo esto primero aquí normal, y aquí el siguiente. Estoy aquí en el siguiente, que más pase, lo vuelvo hacia adentro, un nudo nada más, una vez. Ok, entonces aquí viene el otro truco. Aquí viene el otro truco. Aquí yo voy a poner esta línea se van a cruzar así, esto con esto. Ok, ahí. Miren, estas líneas se cruzan aquí de esta manera. Estas se cruzan y agrego una línea más aquí, y agrego otra línea aquí directamente ahí.
a los 3 hilos que están los dos cruzados más esa línea nueva. Y ahí completamente solamente lo ajusto aquí y lo cierro directamente nada más. Y ahí solamente junto las líneas que se han cruzado, miren, ahí, listo. Ahora lo trato de poner todo en medio para que quede exactamente bien parejo, porque lo más importante cuando se vean las líneas que todos estén distribuidos a su lugar. Listo. Ok, entonces los hilos que estoy aumentando más o menos son de 1 metro todos. ¿Por qué? Porque esos hilos me van a servir para hacer todo el largo que yo quiero hacer esta figura. Entonces y también me sirve después para hacer la trenza, también para hacer lo que sea parte del collar. Ok, ahora este de aquí regresa, uno afuera, uno dentro, uno afuera, uno dentro. Ok, listo. Aquí al otro lado igual, regreso, dentro, fuera y dentro. Y aquí vuelve a su posición, mire. Aquí, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Listo. Y aquí al otro lado igual lo mismo. Así tranquilamente. Dentro, fuera, dentro, fuera. Ok, entonces aquí ya tengo ya mi curva que yo voy a hacer esta figura, y aquí también igual, completo. Entonces miren, aquí yo voy a llevar esto hasta aquí. A ver, voy a hacerle 2 más, dentro y fuera. El hilo me tiene que mirar para este lado, ok, y el otro lado igual. Listo. Y aquí lo único que hago es voltear a un lado, así. Miren, estos 2 hilos son mi guía. Este teje sobre este, dentro, fuera, ahí regreso, miren, así. Y aquí este le teje sobre estos 3 al mismo tiempo, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, así. Listo. Entonces yo voy subiendo y al mismo tiempo que voy subiendo voy a ir pegándome ahí otra vez, y el hilo mira para allá, para el otro lado. Listo. Ahora miren, de la curva exactamente, voy a dar la curva, le hago uno más, y aquí lo pego, miren, el hilo me mira para acá. Se me olvidó, en esta parte de aquí tenía que dejar un hilo. A ver, voy a volver a hacerlo entonces. Hay unos pasos que a veces se me pasan porque no todo el tiempo repito la misma figura, y hay muchos detalles que hay que tratar de recordar muchas veces para hacerlas, porque más me gusta hacer formas diferentes, y cuando
quiero repetir alguna figura que ya hace mucho tiempo no lo hago, me doy cuenta en la mitad del camino. Listo. Entonces dejo aquí 2 más, descarto. Voy a descartar 2 más, entonces ok. De los hilos que yo estoy viendo aquí, que estoy trayendo de aquí directamente, ok, el hilo que estoy trayendo aquí, agarro y dejo este de aquí, y esto meto fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro y afuera otra vez. Listo. Y este de aquí hace 2, 4. Con 4 creo que ya tengo suficiente. Sí, suficiente. Esto entra, encaja a este lado, al lado contrario, miren, ahí, y vuelve otra vez fuera. Hago 4 veces, dentro, fuera. Listo. Y aquí este vuelve a tejer aquí, fuera y dentro, y comienza a hacer otra vez el mismo espiral. Listo. Y eso sería todo el patrón en este orden. Repetir, esto ya se repite nada más, tanto izquierda o derecha, ya se va a repetir directamente, dependiendo de la figura que queramos hacer. Todo es más básico en esa parte. Entonces aquí uno más, listo, aquí está. Entonces esto entra con este. El hilo que es corto lo puedo dejar ahí para cortarlo luego porque ya no me sirve para nada. Aquí entro, fuera y dentro otra vez, y aquí agarro este con el otro, lo tejo igual y voy repitiendo la secuencia continuamente. Ambos lados es lo mismo, y eso es lo que más o menos tenemos que hacer cuando hacemos esta figura, cuando queramos que nos salga con la misma curva, ¿no? Es la misma secuencia, llegas hasta el final, conectas con el otro. Esto ya es repetitivo, y el otro lado lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el otro lado para que lo vean también. Esto encaja aquí, aquí, fuera y vuelve a su lugar. Esto apretamos bien, y aquí esto entra como guía, y con este de aquí tejemos la misma historia, y no cambió más que simplemente los hilos. Y aquí era 1, 2, 3, 4, 5, en donde, cuando lo dejé, a ver, 2, 4, 5, sí. Entonces aquí dejo el otro, el hilo que me va a servir para el otro, para el siguiente, y aquí sigo tejiendo otra vez. Listo. Y eso sería continuamente todo hasta el final, hasta el momento que terminamos. Es repetir, repetir, no hay ningún cambio diferente. Entonces esta sería una de las formas, uno más de los formatos que se pueden hacer. Entonces aquí subía con 4, listo. Ahí. Entonces aquí esto entra igual. Esta es la misma forma. Este sale con 4. Listo. Y este entra aquí. Y así. No hemos hecho más que simplemente repetir una secuencia continuamente. Y esto es repetir hasta el final, nada más. Ya tenemos una forma.
Entonces lo que hacen es ustedes llegar hasta el final, hasta la distancia que ustedes quieren dar, y el borde va a ser el mismo siempre, y el patrón es el mismo, no cambia nada. Y así hasta la distancia que ustedes le quieran dar. Bueno, tenemos una. Vamos por el siguiente. A ver, en este de aquí hay muchas formas de poder hacer, digamos, un diseño de esta manera, o hay muchas formas de poder hacerle las figuras. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser estos, pero a ver, vamos a ver qué tan largo tenemos de hilo. Vamos a hacerle estos, pero al mismo tiempo, a ver, si hago la misma secuencia y lo hago finito con una cuerda. Ok, vamos a hacer una cuerda fina de esto mismo, pero todos bien pegados. Lo cual necesitamos, serían 6, necesitamos 3 más. Ok, con 3 más lo hacemos. 1. Aquí tenemos 3 hilos y vamos a aumentarle 3 hilos más para hacer la secuencia que quiero hacer. Eso les va a gustar, porque se pueden hacer para los cordones, que cualquier tipo de cordón y collar que queramos poner alguna figura especial o una figura bonita, se puede hacer con lo que vamos a hacer ahora. Bueno, 3 hilos más. Ok, uno lo pongo así, saco uno y lo pongo en el medio. Listo. Aquí lo puse así en el medio, sobre una de las cuerdas. Ok, este lo pongo junto a la pared. Aquí lo pongo así, por arriba de esta posición. Eso es para aumentar hilo nada más en estos momentos. Aquí no es para otra cosa. Ok, entonces agarro esta guía primera sola, lo agarro y lo tejo estos de aquí, todos. 1 y este aquí igual. 2 y este aquí también lo teje ahí. 3 y a este en medio igualito, lo mismo, tejo todos, no hay ningún cambio. Entonces, una vez que tengamos así los hilos en posición de 3 o 4 hilos, hay que aumentarle para 6 hilos. Lo más fino que se puede hacer es con 6 este diseño. Con 4 sale, pero no es lo mismo. Con 6 se ve más interesante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le da la forma adecuada para poder hacer el dibujo. Porque con 4 se va a ver, pero no es lo mismo. No. Tendría que ser hilos bien gruesos para que se vean perfecto. Entonces aquí. Listo. Aquí tejemos este. Listo. Ahí ya lo tenemos. Listo. Aquí ya tenemos puesto todos los 6 hilos por ambos lados. Ahora dividimos mitad mitad. Esto ya, esos van para aquí. Listo, se acabó. Ahora, aquí, que es lo más importante. Aquí. El inicio es la base principal de esta figura. Sin el inicio no sale, ¿ok? 1. Agarras de guía, tejes 1. Lo tejes normal. El siguiente, este también teje normal. 1 y el siguiente de aquí también teje igual normal, 2. Ok, listo. Ahora este dejas ahí, tejes este, agarras normal, tejes 1
y el siguiente igual normal, y el que sigue también igual. Ok, listo. Ahora este de aquí también teje de la misma forma, pegando a la pared del otro lado. Ok, listo. Ahora, siguiente paso, estos dos no tocas, agarras el tercero, tejes igual, normal, bajando, normal, de esta forma. Ok, ahora este de aquí queda ahí, listo, teje ahí, se acabó. ¿Ya vieron? Ahora este agarra normal, tejes. Esto va a tejer 3 veces, 1, 2, 3. Es para el inicio, ok. Ahora este aquí teje normal, 1, 2, listo. Dejamos ahí. Ahora esto entra aquí, normal. Ahora va a bajar tejiendo todos sobre el todos los hilos. 1, este también, el de este lado también, igual. Y ahora este lado de aquí también. Listo. Los dos primeros lo dejo y agarro este, el primero de esos otros dos, y tejo igual, normal. Listo. Y este teje normal igual. Listo. Ya están viendo cómo va saliendo. Ahora agarro este con este, teje uno fuera, uno dentro y uno fuera. Listo. Ahora teje los dos siguientes. Uno, el otro que sigue igual, 2. Listo, ya está. Ahora este de aquí teje los otros dos siguientes. 1, 2 y el que sigue también. Listo. Y esto es solamente repetir la misma secuencia hasta el final. Lo único diferente es que después del inicio, aquí cada inicio se hacen 3 nudos. La única diferencia, es el único paso que cambia, porque si no lo hace se va a quedar un hueco muy grande. Entonces es por eso que lo hago obligatoriamente 3 nudos para iniciar. Es lo único. De ahí todo es lo mismo. Ok. Bueno, este es en este lado, vamos a hacer el otro lado para que vuelvan a entender. Y eso ya sería hasta el final, miren cómo queda de bonito. Son detalles muy importantes que se tienen que aprender a hacer para poder trabajar, porque si no, bueno, aquí igual, bajamos, primero, segundo y tercero, listo, se acabó. Ahora agarramos el de aquí, seguimos con este, ahora tejen a este, le tejen todos los hilos. Listo, ahí. Listo, está aquí igual. Y acá ahora es repetir la secuencia nada más de cada lado. Esto ya no cambia nada. Listo, este aquí entra, fuera, dentro, fuera. Listo, y aquí entra igual, normal, y aquí también normal. Listo. Ahora este agarramos y bajamos todos los hilos hasta el final. Listo. Entonces,
Este dibujo hace juego con el dibujo alrededor de la piedra, entonces le va perfecto. Listo, entonces de aquí yo creo que ya lo tienen todo entendido y es solamente repetir la secuencia hasta el final y esto le va a salir solo. Entonces espero que lo practiquen y si me ayudan a compartir los videos y para seguir subiendo más contenido. Muchas gracias, hasta la próxima.